Muy buenas noches. Perdonen las correcciones sobre el tiempo que tenemos que hacer. Esto es nuevo para nosotros. Empecemos. Si yo digo que los días son difíciles, no les estoy diciendo nada nuevo. Son difíciles. Si les digo que nunca hemos vivido algo así, nunca hemos vivido algo así. Y humanamente, nadie tiene todas las respuestas. A esta hora, solamente tenemos malas noticias. Cualquier información que surja en esta hora, solo son malas noticias. Y desgraciadamente, vienen días de una situación mayor en la prueba. Y mayor porque además el hombre no puede controlar. No podemos confiar en lo que nos dicen porque no son sino hombres. Dios es Dios. Y allí sí tenemos que poner toda nuestra esperanza. Vamos a recuperar las consideraciones que hemos venido haciendo sobre el reino de los cielos, sobre la proclama del reino. Esta proclama que el Señor Jesús hace desde la montaña. Ha hablado a los pobres, ha hablado a los que lloran, ha hablado a los mansos, y en esta hora vamos a considerar lo que Él dice refiriéndose a los que tienen hambre y sed de justicia. Lo que hacemos en este momento es muy diferente, por supuesto, al culto dominical. Pretendemos solamente tener la consideración de la palabra de Dios para que seamos consolados, seamos confortados, alentados. Y una palabra que en este momento viene a mi mente, que es la palabra de Dios, por supuesto, cuando el Señor en la carta a los hebreos, los cuales se sentían agobiados por la persecución, por la cárcel, por las pérdidas, por el enemigo social al que se enfrentaban, porque la sociedad los hacía a un lado. Y Jesucristo dice en su palabra: pero vosotros no sois de los que retroceden, sino de los que permanecen para vida eterna. Y dice más, la carta a los hebreos: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y lo está diciendo, se está escribiendo para aquellos hebreos que pasan por tantas pruebas en razón de su fe, tengan confianza. El Señor no ha cambiado y nosotros debemos tener confianza.
Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Y de quién se dice esto? Mira a la multitud desde la montaña y ahora posa sus ojos sobre los que tienen hambre y sed de justicia. No se necesitaba un letrero especial en este grupo. Solamente lo que Dios sabe y conoce de los corazones. Y Jesús sabe y conoce los corazones. Allí están. ¿Acaso han llorado suficiente? ¿Acaso su condición ha sido así desde los tiempos antiguos? Hay una profecía tan especial en la Biblia, escrita que nos dice, por 3 cosas dice, no perdonaré, perdonaré a Israel, pero por una, no lo perdonaré. Vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos. Hay una deuda de justicia en el pueblo. Hay una deuda que no se ha saldado a través de los siglos. Es una deuda parecida siempre a la de los pobres. Estos son los que tienen hambre y sed de justicia, ciertamente. Pero la deuda con los pobres, cuyo resultado además de todo es el hambre, dice el Señor Jesús en una acusación: a los pobres siempre los tendréis. Qué terrible palabra. Que el Señor Jesús le diga a sus discípulos y a nosotros: a los pobres siempre los tendréis. Consecuentemente, y es una acusación, a los hambrientos siempre los tendréis. Este es un grupo aparte. Este es un grupo que contempla impávido al Señor. Él ha hablado por parábolas y ha hablado del rico y de Lázaro. Y allí tenemos un texto tan especial. Había un hombre rico, dice su palabra, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. ¡Qué descripción! Y qué acusación. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Jesús nos ofrece la conclusión de esta parábola. El rico en el seno, en el fondo del Hades, y el pobre Lázaro en el paraíso, en el seno de Abraham.
Si pensamos que este caso es solo un ejemplo, no. Es algo que ocurría a la vista de todos cada día. Así que estos hambrientos que miran a Jesús viven cada día esta injusticia y esperan una respuesta, una solución. En Jesús estaba su esperanza. ¿Qué les diría Jesús? Esperaban las palabras de aquel que con su voz calmaba el viento y las aguas, aquel que alimentó a los 5,000, aquel que levantó al paralítico de Betesda, a los leprosos que fueron limpiados. El Señor está en cada milagro y en cada milagro hay fe. Pareciera que la respuesta del Señor incluía la historia. Para nosotros incluye la historia. Un profeta llamado Elías, dice la Biblia, al cual Dios le ordenó apartarse de un rey perverso, incrédulo, pagano. A fin de separar la fe de la incredulidad. Y este profeta oyó la voz de Dios y trajo esta voz a aquel rey Acab, diciéndole: vive Dios en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Le está diciendo a este rey pagano que mientras Elías no haga una oración distinta, no lloverá sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y Dios le dice a este profeta: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Dios le está ordenando que se separe, que se aparte. En ello, en esta orden, hay algo que debemos considerar, por supuesto. ¿Qué va a hacer el profeta yéndose hasta este arroyo de Querit, según la orden del Señor? Pero aquí está la respuesta: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. Allí estuvo el profeta. Pero como no llovió durante aquel tiempo que él mismo estableció, ese arroyo se secó. En aquel lugar tenía agua para beber. Y dice la Biblia, y lo creo, que los cuervos le traían pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde, hasta que el arroyo se secó. ¿Qué haces, hambriento, cuando el arroyo se seca? ¿Te volverás contra Dios? ¿O confiarás en Él y en su palabra? Nuestra invitación es esta, por supuesto, que confiemos en Dios y en su palabra.
Dios le dio otra orden a este profeta y le dijo: levántate, vete a Sarepta. Sarepta era una localidad situada en un puerto marítimo llamado Sidón. Dice: y mora allí. Vete y mora en ese lugar. He aquí, yo he dado una orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Los cuervos? Y ahora el profeta tenía que depender de una mujer viuda, porque Dios le había dado la orden a aquella mujer viuda que recibiera en su casa, que sustentara al profeta, que le diera de comer. Para eso se necesitaba un milagro. Elías obedece, va. A nosotros nos toca hacer esto, obedecer, ir a donde el Señor nos ordene, estar atentos a su voz. Llegó a Sarepta, vio una mujer viuda, una mujer que volvía de haber recogido agua en su cántaro, y la siguió y habló con ella y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua para que beba. Y la mujer estuvo dispuesta a darle de beber, pero apenas acababa de escuchar esta petición cuando el profeta le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¡Oh! ¡Qué terrible palabra! ¡Qué tremenda petición! Porque esa mujer viuda tenía solo un poco de harina y un poco de aceite, y había puesto en su corazón preparar un pan, poner la masa dispuesta en las brasas y comer ese último pan. Era el último pan. Tenía un hijo. Y decía la mujer para sí: comeré este pan con mi hijo. Y luego, a causa de aquella sequía, nos dejaremos morir. Pero ahora, el pan dispuesto para el hijo más que para ella, le era requerido por el profeta, y la mujer tenía presente que Dios le había ordenado recibir en su casa y sustentar al profeta. ¿Qué haría? Y así se lo dice al profeta con todo el dolor y con toda la autoridad del momento. Tengo solamente esto, y voy a preparar un pan para mi hijo. Y el profeta le dijo: ve y prepara primero para mí. La mujer recuerda la voz de Dios. Llegará un varón de Dios al cual tú sustentarás. La mujer
obedeció. Creyó en la voz de Dios y en la voz del profeta en esa hora. Y dice la Biblia que el aceite y la harina no se acabaron. Ella fue sustentada con su hijo durante aquellos 3 años y 6 meses. Pareciera, decíamos, que el Señor mueve el pensamiento de aquel grupo de hambrientos, como si Él les mostrara panorámicamente lo que Dios había hecho con aquella viuda. Una palabra fue suficiente. Esa palabra puso paz en aquel grupo. La palabra fue: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, y esta es la palabra, serán saciados. Recibirán su alimento. Dios sustentó al pueblo de Israel en el desierto por 40 años. Y día a día recogían el maná. Y el maná era como una flor entre los arbustos que podía ser molida y amasada para hacer pan. Y su sabor era un sabor como el de la miel y las hojuelas del trigo. Los judíos llaman a este maná ambrosía. Qué dulce sabor, pero especialmente nos referimos a ellos porque Dios los sustentó durante 40 años. Bastó su palabra. El Evangelio no nos dice que este grupo se volvió airadamente a Jesús en descontento. Seréis saciados, seréis hartos, tendréis pan. Les bastó su palabra. Y la pregunta esta noche es: ¿te basta su palabra? Esa voz levantó a los muertos. Esa voz sanó a los enfermos. Esa voz echó fuera demonios. Esa voz, al bendecir el pan, se multiplicó y alimentó a 5,000. Esa voz te llama hoy. Y te llama a la bienaventuranza. Feliz, muy feliz, si crees a esa voz. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dice el Señor Jesús. ¿Creéis en Dios?
creed también en mí. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy, dice el Señor. A los hambrientos le bastó. ¿Te basta a ti? Pedimos a Dios que sea así. Porque cuando estemos en el reino de los cielos, nos uniremos a los diferentes grupos que escucharon su voz en la montaña. Y entonces podremos alargar nuestra mano y comer del fruto del árbol de la vida y ser saciados para siempre. Hagamos una oración. Señor, qué grato es recordar tu palabra. Cuando dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y oír la voz dada a los hebreos y hoy a nosotros. Pero vosotros no sois de los que retroceden para perdición, sino de los que permanecen para vida eterna. Bendice a nuestro país. Bendice a tu iglesia. Nos llenamos de datos estadísticos. Nos llenamos de un calendario catastrófico. Y todo eso trae un desánimo. Permite a nosotros llenarnos de tu palabra. Cuando dices, seréis saciados. Sé con nosotros. Que nos movamos en fe cada día. Como dice tu palabra. Aunque tiemble la tierra, aunque veamos las calamidades, tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No temeremos. Y así te pedimos. Que traigas paz a cada corazón. Así te pedimos. Que nos bendigas. Que la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros y con toda su iglesia, ahora y hasta que Cristo venga. Amén.